somos Construir TV Noticias, nuestra cita obligada a las 5 de la tarde, ustedes del otro lado, nosotros en el canal de los trabajadores contándote lo más importante sucedido en el día, tanto aquí como en el mundo. Tenemos un equipo maravilloso, en realidad tengo un equipo que me acompaña maravilloso. Empecemos por ella, por la linda del equipo que habla de política y muy pero muy bien, la señora Sofía Caram. ¿Cómo le va? Hola Federica País, ¿cómo dice que le va? Muchas gracias, buenas tardes para todos. Vamos a estar hablando de las elecciones en Tucumán, la foto de toda la oposición, una foto sin precedentes hoy denunciando públicamente, no la justicia, pero sí públicamente, fraude toda la oposición y la presidenta que va a hablar en un ratito nada más. Y ahora les damos la bienvenida al señor del equipo, al señor Valmiro Mainetti. ¿Cómo anda, Valmi? ¿Cómo va, Fede? Saludamos a todas y a todos del otro lado de la pantalla. Y esta tarde y noche va a haber fútbol. Por un lado, octavos de final de la Copa Argentina y por el otro, 16avos de final de la Copa Sudamericana, que obviamente está involucrando a equipos argentinos. Tenemos visitas hoy en el programa. Viene Alejandra Marín. Alejandra dicta el taller de fotografía que se da habitualmente en Ezeiza, en el penal de mujeres de Ezeiza. Trabajan con mujeres que están allí y después también acompañándolas en su salida. Taller de fotografía, se llama Yo No Fui, todo el equipo que implementa diferentes actividades artísticas. Es muy interesante el trabajo que hacen, es muy interesante ver cómo a través del arte uno a veces puede construir un oficio, construir una identidad. Muy pero muy buen trabajo que hace toda la gente, todo el equipo de Yo No Fui, y uno de sus integrantes viene aquí a contarnos cómo la fotografía puede salvar realmente vidas. Además, el trabajador del día, el viral para sonreír, y arranquemos con el programa si les parece. Vamos a comenzar con algo que sucedía hoy cerca del mediodía, conferencia de prensa. Stolbizer, Macri, Massa, Sanz y Cano por Tucumán. ¿A raíz de que esta conferencia de prensa en el Sheraton, más puntualmente? Esto tiene como eje, por supuesto, lo sucedido en Tucumán. Vemos un poquito de lo que decía Mauricio Macri y después Sofi nos detalla en qué anda la cosa. Acá lo que tenemos que nosotros garantizar la transparencia de lo que ha sucedido en Tucumán, sino de las elecciones que vamos a tener en las próximas semanas. Este sistema está agotado. Como decía José, esto no es una cuestión de a ver quién tiene los fiscales más fuertes, quién es el más malo. Acá es una cuestión de expresar cuáles son nuestras ideas y que la gente elija por qué camino quiere seguir recorriendo el futuro la sociedad argentina. Entonces, lo que estoy acá para expresar es una profunda preocupación por lo sucedido, esperando que realmente se recorran todas las irregularidades que ha relatado José, que han sucedido el día domingo, pero que además el gobierno tome conciencia que no es de cualquier manera, que uno tiene que ir realmente a elecciones en un contexto de tranquilidad, de paz, y en la cual el recuento refleje la voluntad de la gente. Esto llegó a un nivel en el cual no puede continuar. Tiene que haber un cambio de raíz. Y tiene la oportunidad, porque estamos todavía semanas de poder plantear reglas y condiciones para que el acto electoral sea de otra manera. Bueno, todos tuvieron la palabra, en este caso veías a Mauricio Macri, pero todos, creo que excepto Sanz, hablaron, usaron su momento y después respondieron preguntas de la prensa. Sofi, ¿qué se puede sacar en claro de esto? Es una foto opositora sin precedentes, sobre todo por la presencia tanto de Mauricio Macri cuanto de Sergio Massa, los dos que están intentando darle la pelea a Daniel Scioli e intentar llegar a un eventual balotaje, los dos juntos en una misma conferencia de prensa, sumada a Stolbizer, digamos que solamente faltaban, obviamente, Daniel Scioli, porque no está en el espacio opositor, y Nicolás del Caño, otro de los candidatos a presidente, en este caso por el espacio de la izquierda, pero prácticamente el objetivo de la oposición en este caso ha sido plantar bandera respecto de lo que ha sucedido en Tucumán y capitalizar política y electoralmente lo que ha sucedido en Tucumán, acusando al gobierno, al Frente para la Victoria en esa provincia, pero también a nivel nacional, de las irregularidades y los hechos de violencia
que sucedieron en la provincia el domingo, el día de la elección, gravísimos por cierto. En concreto, Macri leyó además una declaración de cuando era senadora de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo referencia al episodio en donde Luis Barrionuevo, el dirigente sindical, había quemado urnas también en medio de una elección, repudiando a la presidenta aquel hecho, pidiendo que en este caso sucediera lo mismo. Lo que no dice Mauricio Macri allí es que Hugo Alarcón, candidato a concejal de la Alianza Bicentenario, espacio que él respaldó, espacio al que él representó en la provincia de Tucumán, está detenido hoy por haber quemado urnas en una de las localidades del interior de la provincia de Tucumán. Hubo incidentes protagonizados por integrantes de distintas facciones del peronismo en la provincia, pero también de la oposición, es lo que no ha dicho la oposición en esta conferencia de prensa. Margarita Stolbizer, por su parte, habló de feudos, habló de un sistema electoral ya vetusto. Lo mismo Sergio Massa, y Sergio Massa hoy durante todo el día, no solamente aquí, sino también en el Consejo de las Américas, por donde pasaron todos los presidenciales, incluido Scioli, también en el día de hoy, un ratito antes de esta conferencia, haciendo referencia al sistema electoral, pidiendo que el 25 de octubre se vote de manera electrónica. A Scioli le preguntaron sobre esto, no descartó que se pueda discutir este nuevo sistema, sin embargo, no dijo nada en concreto, no hubo una definición que respecto de que camino al 25 de octubre vayamos los argentinos a votar con otro sistema que no sea el sistema tradicional de boletas. Lo que sí es concreto es lo que sucedió con el jefe de la fuerza policial, Sofía. ¿Eso es lo único concreto realmente que sucedió? Está hoy imputado en concreto por la justicia de Tucumán, el jefe de la policía tucumana, por la represión del lunes a la noche, esa manifestación que fue reprimida, el propio Alperovich diciendo que él no ordenó la represión. Lo cierto es que es el Poder Ejecutivo Provincial el que tiene el mando de la policía local. Acusaron a la policía de haberse mandado sola de alguna manera, porque Alperovich apuntó todos los cañones al jefe de la policía local, que como te decía, hoy está imputado por la justicia por abuso de poder, por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y por lesiones, por la cantidad de heridos, más de 20 heridos en la manifestación del lunes en Tucumán. Anoche hubo otra, afortunadamente en paz, sin represión y sin incidentes. Insisto con la foto opositora de hoy, Fede, para ir cerrando, es un intento de capitalizar lo que ha sucedido en Tucumán el domingo, con hechos de violencia protagonizados no solo por el peronismo, el oficialismo, sino también por integrantes de la oposición. Esto no está admitido por los dirigentes opositores, y tratando de minar un camino para la elección de Chaco y para la elección presidencial del 25 de octubre, intentando poner un manto de sospecha respecto de la transparencia y las irregularidades. ¿La del Chaco cuándo es? ¿Es este fin de La de semana? Chaco es este domingo. Sí. Lo que sucede en concreto ahora con la de Tucumán es que hay un recuento definitivo que ya comenzó ayer a las 6 de la tarde, y recién en 3 semanas se están abriendo las urnas donde hay algunas sospechas, donde se ha planteado sospecha por parte de la oposición, y además se van a hacer elecciones complementarias en las 42 urnas en donde hubo quema de urnas, donde las urnas prácticamente fueron quemadas y destruidas. Sí, resta saber ahora, en breve, en horas o en breve se está presentando la presidenta. Había una discusión en cuando si era a las 17 o a las 19, por eso todavía no lo hizo, lo cierto es que, pero sí tiene una reunión clave allí que tenía suspendida, que tiene que ver con el 161 aniversario o 161º primero. Inventando. Acá ella es locutora, lo debe decir bien. Decía, la Bolsa de Comercio cumple 161 años. Ella tenía prevista una reunión en ese ámbito, pero fue suspendido por problemas de salud, por una faringitis. Bueno, lo cierto es que, qué contexto, ¿verdad? Porque las bolsas derrumbándose todo el mundo y esta mesa opositora, tal como la definís vos, planteando algunos temas que seguramente no pasará por alto la presidenta. Es habitual que la presidenta de la Nación forme parte de los festejos del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Como vos decías, había sido suspendido por la laringitis, esta vez con mucha expectativa, porque además va a ser el último discurso de Cristina Fernández en calidad de jefa de Estado ante los empresarios de la Bolsa, y con toda esta coyuntura, por supuesto, y con este contexto, mucha expectativa por sus palabras. Centésimo, sexésimo, ¿cómo sería? 161ª, algo así. Centésimo, 100. Sí. Sí. Y el 6, metiéndonos en líos solos. Ahora, producción ya está buscando, y lo vamos a decir como corresponde, metiéndonos solos en Fiores. Así se puede llamar esta sección. Vamos a presentar a la invitada si salimos de acá, por favor, Balmi. Salgamos pronto de este brete. Rápidamente presentamos formalmente a nuestra invitada del día de hoy. Es Alejandra Marín, tiene 38 años,
es fotógrafa y socióloga. Se incorporó en 2009 a Yo No Fui y dicta allí un taller de fotografía estenopeica. Después le vamos a preguntar por qué es esto de la fotografía estenopeica. Yo No Fui es una asociación civil y cultural sin fines de lucro que trabaja en proyectos artísticos y productivos en el penal de mujeres de Ezeiza y afuera con las mujeres que salen en libertad. Su hobby es hacer encuadernaciones. ¿Y sabes cómo se dice centésimo? ¿161? No. No, ni idea. Ni idea. Sí sabes encuadernar impecablemente bien, lo cual también es maravilloso. Y queremos primero que nada preguntarte qué es la fotografía estenopeica. ¿Qué es? Es un tipo de fotografía que la diferencia que tiene con las cámaras que nosotros solemos usar es que no tienen lente. Que en reemplazo del lente es un pequeño orificio por donde pasa la luz que remite a la cámara oscura de Leonardo da Vinci, que él describe, y la particularidad que tiene es que las cámaras las hacen las chicas, por ejemplo, en el taller, están construidas por ellas. El proyecto nace en el 2002, Sí. en realidad con talleres de poesía, y a partir de allí entender que el arte, sin lugar a dudas, salva realmente vidas, y no es una manera de decir, no es una figura, hay un antes y un después para muchas de estas mujeres. ¿Vos cuándo entrás? En el 2009. ¿Cómo apareces ahí? Yo hace más de 15 años doy talleres de fotografía en Ciudad Oculta a chicos y tenía una amiga, Guadalupe Faraj, que ella inicia en el 2008 el taller que después se llamó Luz en la Piel y ella me invitó a participar. Y yo en ese momento no podía y en el 2009 me insistió y ahí es que me sumo al proyecto. ¿Con qué te encontraste cuando entraste a un penal? No es habitual que un ámbito como un penal para ninguno de nosotros. Hay muchas veces que hay miedo, hay resistencia, hay prejuicios. ¿Qué te pasó a vos cuando pusiste un pie ahí adentro en el penal de Ezeiza? La verdad que yo no tenía miedo. Por ahí no sé, de no tener conciencia de dónde estaba entrando. Igual la unidad 31 es un penal modelo y es medio una irrealidad dentro de lo que es la situación de los penales. Es como mucho más tranquilo, es un penal de conducta, o era un penal de conducta. ¿Qué quiere decir penal de conducta? Están las chicas que tienen buena conducta. Ajá. Y también es un penal donde la mitad del penal están alojadas las madres, que tienen los chicos hasta los 4 años, o las que están embarazadas. Entonces, dentro de todo, es un penal más tranquilo. ¿Con cuántas empezaste? Empezamos con 15, o sea, el taller más o menos tiene 15 asistentes, pero en una época tuvimos una lista de espera de 80 chicas. ¿Y qué le pasa a una mujer cuando se encuentra, en tu caso, con la fotografía? Supongo que verás una transformación a partir de un vínculo en este caso, la fotografía, y a partir de allí, ¿qué pasa? Sí, al principio las chicas cuando vienen al taller, cuando se acercan, es por la necesidad que tienen de poder sacarse una foto para mandársela a la familia. La relación de ellas constante con el afuera, tienen esa necesidad de mostrar que están bien y cómo están. Después se empiezan a dar cuenta que es un taller de fotografía donde estamos buscando que empiecen a mirar de otra forma, y además el taller funciona en un espacio muy reducido. Entonces es empezar a resignificar ese espacio clase a clase, empezar a observar, dejar de mirar y empezar a observar. Entonces ahí empiezan a pensar cómo quieren contar lo que les está pasando. Porque yo siempre les digo que yo voy 2 horas y me vuelvo a mi casa. Yo no sé qué es estar presa. Entonces ellas tienen que contar en primera persona qué es lo que les pasa. ¿Cuál es la imagen que vos sentís que mejor graficó que es estar presa? No puedo saberlo. Para vos, no importa, es tan subjetivo como claro, tu mirada, pero para vos. A mí una de las imágenes que más me impacta es, en este proyecto que hicimos con el Conti, pudimos empezar a acceder a distintas áreas del taller, del penal, y pudimos ir a los pabellones. Las imágenes de las celdas o del jardín de infantes con los chicos, eso es una imagen muy dura para mí. ¿Cómo llegan las chicas al taller? Digo, si hay una preselección, si se tienen que anotar, si tienen que estar en lista de espera, y cómo es una jornada en el taller. Ellas, o sea, las chicas tienen que sacar audiencia al sector de educación pidiendo que quieren asistir al taller. Nosotros no hacemos una selección. La única selección, entre comillas, es el cupo limitado. Pero como la población en el penal va variando mucho, siempre van ingresando. Entonces, el grupo no es un grupo muy estable. Y el taller siempre funciona, empieza con un mate,
preparando el mate y el charlar, ver cómo les fue en la semana, que nosotros nos preocupa mucho el cómo están ellas y generar un vínculo de confianza. Que ellas sepan que los talleres de Yo No Fui, que en este caso es fotografía, pero tenemos carpintería, diseño textil, serigrafía, encuadernación, hay muchísimos talleres de artes y oficios. En todos los talleres lo que nos importa es que ellas sepan que es un lugar de pertenencia y que depende de ellas, que ellas lo tienen que cuidar y que lo tienen que construir. Entonces ese vínculo para nosotros es fundamental. ¿Y aparece un oficio ahí también? Sí. Porque el salir también es un quiebre. Hay como una indefensión también a la hora de un lugar que te oprime pero a la vez te protege de alguna manera. Pasa eso. Y pasa también que la afuera relega cuando se enteran de que sos un ex convicto. Y de repente un oficio como la fotografía te posibilita la independencia. Sí. Para nosotros es muy importante el acompañarlas en el paso hacia la afuera. Yo creo que es más difícil salir del penal que entrar. Porque la sociedad, o sea, uno habla de la resociabilización, pero ellas nunca estuvieron fuera de la sociedad. Los penales son parte de la sociedad, que hay que visibilizarlos y hay que incluirlos. Es muy difícil para ellas salir. Por eso nosotros, cuando Yo No Fui, desde el año pasado, nos conformamos como cooperativa de trabajo para poder, de alguna forma, empezar a construir con ellas ese espacio para que puedan generar su trabajo y volver. Porque no todas tienen familia que las contengan afuera. Alejandra, teniendo en cuenta esta experiencia que tienen directa ustedes con las detenidas, ¿cómo vivieron desde la asociación el debate respecto del salario que reciben los presos? Incluso hubo allí algún candidato presidencial haciendo referencia a que los presos ganan más que un jubilado en la Argentina, intentando aprender, ¿no?, en un sector del electorado también que piensa que está mal que un preso trabaje o que gane su dinero por su trabajo. ¿Cómo vivieron ustedes desde adentro este debate, esta discusión? Mira, esto yo creo que se extiende a todo. Yo No Fui, pero te hablo en primera persona. Me parece que muchas veces los medios desinforman más que informar. Eso pasó también cuando fue lo de Batallón Militante, con las salidas que mezclaban lo que era una salida transitoria con una salida cultural. La realidad es que hay muy poco, el porcentaje de presos que trabajan es mínimo. En provincia, por ejemplo, trabajan y no les pagan. Cobran 16 pesos al mes cuando trabajan 8 horas. Los presos que están en penales federales cobran un salario. Tampoco se dice que la mayoría de los presos trabajan para empresas privadas. Entonces tienen los mismos derechos por ley que un empleado, cualquier empleado, cualquier trabajador. Entonces, y que ganen más que un jubilado es muy relativo, porque ellos tienen un fondo de reserva que no cobran. Pagan jubilación, obra social, o sea, como cualquier otra persona. Y un porcentaje de esa plata sale a su familia. Y otro a la víctima. Claro, entonces no es que ellos están cobrando, y aparte tienen 200 horas mínimas por mes que tienen que trabajar. Claro, sí, y es cierto que les pasa lo mismo que pasa con los estudiantes. Hay muy pocos que tienen lugares para trabajar. Se cree que todos trabajan y en realidad es un privilegio que además dentro de las propias reglas de la cárcel debe costar mucho conseguir. Sí. Sí, hay mucha desinformación. Y muchas veces perdemos de vista, ¿no?, que el único derecho que se pierde cuando vas detenido es la libertad. Sí, la libre circulación, no la libertad. Claro, bueno, el resto no debería ser cercenado, ¿no? Justamente en función de esto por lo que ustedes trabajan, que es la reinserción por fuera del penal, ¿no? Hablabas de reincidencia y de lo difícil que es salir. Estadísticamente, aquellos que tienen también el pequeño privilegio de estudiar, porque tampoco es tan fácil estudiar adentro de la cárcel, también hay pequeños cupos, no en todos los penales se estudia. Está comprobadísimo que es altísimo el porcentaje de quienes no reinciden a partir del estudio. ¿Qué pasa con estos talleres? ¿Tienen algún tipo, aunque sea dentro del pequeño laburo de ustedes, y pequeño desde lo más respetuoso lo estoy diciendo, desde el taller, desde Yo No Fui, qué pasa con la reincidencia? Mira, es mínima. Nosotros, esto que te decía del acompañamiento en el afuera, nosotros estamos en constante contacto con las chicas, nosotros trabajamos con mujeres y estamos siempre haciendo un seguimiento. Cuando hay una reincidencia, que son contados con los dedos de una mano, los casos, es por una cuestión de que están en un contexto donde ellas saben que no lo pueden evitar y que no tienen una contención. Lamentablemente, a Yo No Fui nos encantaría poder hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no?
¿Cuál suele ser el delito más habitual por el cual están las mujeres, por lo menos con las que trabajas vos? No sé si lo podés decir, no quiero invadir. Drogas. Drogas. O sea, son mulas. Mulas. Y en los Mulas. penales hay chicas de todas las nacionalidades. No es una cuestión de las latinoamericanas. Hay chicas de Noruega, de Holanda, de todos lados. Ese cuento que uno ve a veces en las películas, esa cosa de engaño, de utilización sin que ellas sepan, ¿lo encontraste allí? ¿Pasa eso o no es tan así? No, todas lo saben, pero lo hacen por una necesidad extrema. Y sí, lo que hay es muchísimos casos de chicas que son inocentes y que están presas y tienen que esperar la condena. Sí, hay otro lugar que tiene como eje también que siempre dicen que el que es pobre queda en la cárcel. No hay ricos en la cárcel. Yo por lo menos no conozco ninguno. ¿Con los chicos qué pasa? Porque tienen permiso para estar con ellas hasta los 4 años. Sí. ¿Y después qué pasa? Y después los que tienen familia van con sus familias y si no van a instituciones. Es un momento terrible cuando se separan de los hijos. Va a haber una muestra de Luz en la piel pronto en el Haroldo Está Conti. en este momento. Ah, está en este momento. Sí. Contanos un poco de esa muestra. Esa muestra, nosotros por lo general cuando trabajamos a fin de año hacemos un trabajo y una presentación del proyecto, del trabajo durante todo el año. Esta muestra lo que tiene de distinto fue que nosotros en el 2012, gracias a la editorial La Luminosa, que es una editorial especializada en libros de fotografía, ellas nos invitan a armar un libro que fue del 2008, con todo el material desde el 2008 hasta el 2012. En la presentación de ese libro, Cristina Fraire, que es la coordinadora del área de fotografía, se nos acercó al proyecto y nos invitó a participar, a hacer una muestra, pero con la diferencia de que ellos querían formar parte de todo el proceso de la muestra. Entonces, Iluminaciones, que es la muestra que está ahora en el Conti, es un proyecto que se hizo con el Conti desde el 2013 hasta mayo del 2014, donde a diferencia, como yo les contaba, a diferencia de los años anteriores del taller, pudimos tener acceso a distintas áreas del penal. Entonces, la intención de la muestra es mostrar la vida cotidiana de ellas, en los pabellones, en las áreas de trabajo. Alejandra, ¿necesitan algo? A veces se necesitan colaboradores voluntarios, a veces se necesitan insumos. ¿Querés aprovechar esto? No sé si lo necesitan o no. Todo, si lo necesitas, no. No, todo es bienvenido. Por suerte Yo No Fui creció muchísimo. Ahora somos más de 30 personas que estamos trabajando en el proyecto. Pero sí, materiales para los distintos talleres. Después, no sé, juntamos mucho material para ropa, para las chicas. Bien, se necesita básicamente eso. Sí, todo lo... Ahí está en pantalla saliendo www.yonofui.org.ar y el Facebook Yo No Fui ONG, Twitter @YoNoFuiONG. Ahí pueden chusmear, comunicarse, contactarse. ¿Alguna historia, una de alguna de tus compañeras de ahí adentro que hoy puedas decir, mira, está laburando de esto? Bueno, 2 de las chicas que son autoras de la muestra, que ya están en libertad, ahora, por ejemplo, están encuadernando el libro. Nosotros, eso no les dije, el sábado estamos presentando el libro de la muestra de Iluminaciones a las 6 de la tarde en el Conti, y eso es un ejemplo de que ellas participaron del taller de fotografía, salieron y ahora participan del taller de encuadernación que funciona fuera de Yo No Fui, en la sede de Palermo, y ellas están encuadernando su propio libro. ¿Dónde queda la sede? Bonplan 1660. Muy bien, señora, muchas gracias. No, felicitaciones a vos y a todas las chicas que laburan ahí. Gracias. Gracias. Trabajadores, este es el canal del trabajador, de los trabajadores, y estos son otros trabajadores. Es interesante también poner la lupa en lugares y en espacios que habitualmente no tienen la mirada, y también de eso se trata Construir TV Noticias. ¿Vamos con deporte, señor? Claro que sí, Fede, porque esta tarde y esta noche nos vamos de copas. Copa Argentina por un lado con 2 partidos y Copa Sudamericana con otros 2 partidos por el otro. Si le parece, arrancamos con la Copa Argentina, con el partido que esta tarde en realidad, van a estar disputando desde las 18:30 en Santa Fe. Más precisamente en el estadio de Colón se van a estar enfrentando San Lorenzo y Atlético de Rafaela. El Ciclón, uno de los líderes del campeonato argentino, solo irá con 2 cambios y jugará con mayoría de titulares. Por el lado de Rafaela, de un andar irregular en el torneo local, presentará un equipo alternativo, según confirmó su director técnico Leonardo Astrada. Un dato a tener en cuenta
Estos dos equipos, tanto San Lorenzo como Atlético Rafaela, siempre han llegado a esta instancia, a octavos de final, desde que comenzó esta competencia hace 4 años. Y por la noche, a partir de las 21:30, en el Estadio Bicentenario de San Juan, uno de los lugares más utilizados por esta Copa, va a estar presenciando o va a estar siendo lugar del enfrentamiento entre Racing y Atlanta. El equipo de Coca saldrá a la cancha con varios suplentes pensando en el partido del domingo frente a Godoy Cruz por el torneo local. En tanto, Atlanta, un equipo que milita en la B Metropolitana, buscará seguir pisando fuerte en esta Copa Federal e irá por su clasificación por primera vez a los cuartos de final. Por otro lado, tenemos Copa Sudamericana, 16 avos de final con 2 partidos. Uno realmente me interesa muchísimo y es el que juega Independiente, mi equipo, frente a Arsenal de Sarandí esta tarde a partir de las 19 horas en el Estadio del Viaducto. Independiente jugará su pasaje a octavos de final frente a Arsenal. Por otro lado, a partir de las 21:15 jugarán Tigre y Huracán en el Estadio de Victoria. El Matador frente, decíamos, al Globito, buscando un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sofi, decilo. 161º. Estoy feliz, no me sacan el carnet de locutora. Creo que te lo había dicho bien. Pará, y yo creo que lo había dicho bien también. 161º. 161º. Lo dijimos bien. Vamos a una historia linda, la de José Muñoz. El eje, un casco. José combatió en Malvinas de punta a punta. El último día, el día de la rendición argentina ante los ingleses, José es tomado prisionero. Allí lo despojan de absolutamente todo, absolutamente todo. Pasan los años, José retoma su vida y lo cierto es que siempre quedó dando vueltas en su cabeza la historia del casco. Vaya uno a saber por qué, seguramente simbólicamente representaba un montonazo y quedó ahí la historia, quedó pensando, dando vuelta en su cabeza. Y su prima, Paola Muñoz, es periodista. Es prima, entonces le escribió la historia y la publicó en internet. Un coleccionista argentino que vive en Inglaterra hace ya muchos años lee esta historia, va a revisar sus cosas y encuentra que el casco del que hablaba esta mujer, Paola Muñoz, era el de este hombre. A partir de allí empieza a intentar ubicarlo, se comunica con tal suerte que estaba en ese momento José con su prima. Miquio, que así se llama el coleccionista, llama, habla con Paola y le dice: creo que tengo el casco de tu primo. Paola le dice: mi primo está acá al lado, te lo paso. Y a partir de allí, de una manera absolutamente increíble, José toma contacto nuevamente con ese casco, aunque sea sabiendo dónde está. José le dice Miquio le dice a José que se quede tranquilo, que tiene el casco, que es un honor para él, que no puede enviárselo porque las leyes se lo prohíben. Yo no sabía que no se podían mandar este tipo de cosas por correo, supongo que tendrán que ver con patrimonios de algún tipo o colecciones de algún tipo, pero lo cierto es que Miquio dice no poder enviárselo, pero que se quede tranquilo, que le manda una foto y que no se haga problema porque está en buenas manos. Y esa foto que están viendo allí es la foto del casco de José. José que nos defendió como un héroe, como todos los combatientes de Malvinas, allí en el sur, en lo más extremo de nuestra Patagonia. Y el sueño de José es poder viajar para, aunque sea, poder probárselo y así sacarse una foto. Así que desde aquí a José, a Paola, a Miquio, el coleccionista, que también es argentino y vive en Inglaterra, digo, todo es como una rueda maravillosa y muy emocionante, así que desde aquí beso gigante y la historia terminó cerrándose. A veces hay que esperar, pero la historia siempre cierra. Nos despedimos con un grande, con el señor Julio Cortázar. Hoy cumpliría 101 años. Un decir muy particular. Lo escuchás y lo reconoces. Señores, nos vamos con Rayuela, ¿les parece? Para ustedes, leído por el propio Julio Cortázar, capítulo 2 de Rayuela. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París, una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio.
La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche-Midi. Cuando subí a mi pieza de la rue de la Tombe-Issoire...